Vamos a leer la escritura en el capítulo 23 del libro de Levítico y vamos a leer los versos 36 en adelante. Eh, Dice, 7 días presentaréis ofrendas ígneas ante Achén. En el octavo día, subraya en tu escritura, en tu Biblia, esta palabra, en el octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda ígnea ante Achén. Es reunión solemne, ninguna obra de servidumbre haréis. Y luego saltemos hasta el versículo 39. Lo demás lo leímos la semana pasada, en parte esto también. Dice, ciertamente el día 15 de este mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis una solemnidad a Chen durante 7 días. El primer día habrá un Shabbat solemne y luego conecta diciendo, y el octavo día también habrá un reposo solemne. Esta es la última de las convocatorias de otoño y quisiera que examináramos la escritura y le diéramos gracias al Padre que podemos hacerlo, que podemos tener entendimiento. Esta es nuestra esperanza más gloriosa. Esta convocatoria, como les expliqué la semana pasada, las convocatorias tienen una conexión con los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. Y la convocatoria de Sukkot es la convocatoria de la última cosecha del año, cuando la siega habla proféticamente del final de los tiempos. Pero esta convocatoria de Shemini Atzeret ya no tiene ninguna conexión con los ciclos agrícolas, porque ya no tiene conexión con este mundo terrenal. Lo que vamos a celebrar a partir del próximo martes 14 de octubre, cuando nos encontremos vía Zoom, es un ensayo, un anticipo de lo que Él nos da por la escritura, la certeza de que estaremos morando por siempre con Adonai. Entonces, por esa razón, esta convocatoria ya no está conectada con los ciclos agrícolas, porque ya no está conectada con lo que ocurre en esta tierra. Voy a compartir algunos detalles. Para algunos vamos a tener un refresh de temas que hemos trasegado al estudiar las parashot, básicamente en el libro de Baikra, de Levítico. Eh, Esta cita se llama la cita privada con Hashem, Yehoshua HaMashiach. Es como si tu familia hiciera una excelsa celebración exclusiva de la familia. No invitas a nadie que no sea de la familia. Esta cita no es, por ejemplo, una cita en la que podemos o debiéramos, si lo hiciéramos, invitar a alguien que no sea de la familia, del espíritu, por supuesto, porque es una cita privada con Hashem. Vamos a ir examinando algunos detalles. Esta convocatoria se llama Shemini Atzeret, como está aquí mi cursor, Shemini Atzeret. Vamos a revisar el sentido
hebreo de este par de palabras, Shemini y Atzeret. Shemini significa octavo. Y vamos a ver una maravillosa y coherente perspectiva bíblica para lo que significa el día octavo, coherente con toda la escritura. Entonces, como leímos ahora, celebramos 7 días de Sukkot. Y como leímos, después de los 7 días, el Señor nos llama a tener un octavo día. Y aquí está la conexión más preciosa de esta convocatoria. Y la palabra atzeret, atzeret, lo que significa es retención. Atzeret significa retener. Es como detener algo en el tiempo. Pero como muchas palabras hebreas son polisémicas, que tienen poli de muchos y muchos sentidos, poli sentido, muchos sentidos, así como significa retener, otro sentido es asamblea. Entonces, obviamente, cuando la escritura habla de la asamblea, se está refiriendo al Cajal de Israel, a la congregación, a nosotros. Y lo que está diciendo, entonces, al unir Chemini, octavo, con Aseret, que por un lado significa retener y por otro lado la congregación es retenida. Después de Sukkot, los 7 días de alegría que aún estamos celebrando, entonces viene un día octavo. A ese día octavo se le denomina Shemini Atzeret. En el octavo día, algo va a hacer el Señor con la congregación, la va a retener en relación a este mundo. Y me gustaría que miráramos, para algunos puede ser un repaso, para otros puede ser una novedad y a todos nos beneficia mucho. ¿Qué significa en la Torá el octavo día? ¿Qué significa? ¿Qué significa en el procedimiento de hacer compatible a un hermano, a un miembro de la congregación que está en una condición de no compatibilidad porque por el pecado ha perdido compatibilidad espiritual? Eso que han traducido como puro o como limpio, pero que la palabra es compatible. Entonces, el octavo día también representa culminación. El octavo día, como lo vamos a ver ahora, significa consagración y nuevo comienzo. Entonces, el octavo día en la escritura, como ya lo expresé, significa algo se culmina y hay algo que comienza de nuevo. Y también significa consagración. Esto del día octavo de Chemini es una figura recurrente en la Torá y quiero que lo repasemos para algunos y otros lo profundicemos. Especialmente el Chemini, el día octavo, es recurrente en esos contextos de Levítico donde los creyentes que por alguna razón perdemos por el pecado compatibilidad, entonces vamos a ver que los procedimientos del Señor para recuperar esa compatibilidad tenían unos periodos de 7 días donde había que trabajar el perdón, la limpieza, ya lo vamos a ver, y había un octavo día donde entonces el creyente entraba como a una dimensión fresca, restaurada de su relación con Hashem. Esto realmente es maravilloso y solo podremos entenderlo si lo miramos a la luz de la escritura. Voy a dejarlo allí, pero antes quisiera, para que nos vamos conectando,
para que nos vamos conectando, quisiera que revisáramos dos hechos históricos muy importantes relacionados con Shemini Atzeret. Dos hechos históricos que son muy proféticos. Hace unos días, un viernes, estudiando la Torá, aprendíamos una figura de interpretación cuando un evento histórico, además de ser un evento histórico, mira hacia el futuro y lo denominan un Pecher. Vamos a ver aquí algo muy interesante cuando el rey Salomón inauguró el templo. Recordemos que los ciclos agrícolas que empiezan en Pesach, en el mes de Aviv, y terminan en Tishrei, son los ciclos del santuario y son los ciclos de las convocatorias. Y todo esto está relacionado con una pedagogía que el Señor estableció al guiar a Moche y luego a Salomón a construir un santuario terrenal. Primero, a Moche, por allá en capítulo 25 de Éxodo, le dio la instrucción y Moche, siguiendo la instrucción del cielo, bajo una figura que él contempló en el cielo, él hizo una representación física aquí en la tierra, una representación de madera y de telas, que se llamó el Mishkan, que se llamó el santuario, que han traducido pues como tabernáculo, que la semana pasada les explicaba que esa es una palabra que no hace referencia realmente al santuario. Ese santuario de madera y piedra, perdón, y pieles acompañó a Israel por el desierto y luego el rey David tuvo a bien construirlo como un santuario físico ya de piedra y madera. El hijo de David, el rey Salomón, tuvo la bendición de tomar los planos, el diseño, que era un diseño tal cual el santuario de tela y madera, solo que él lo hizo en unas dimensiones y con unos materiales maravillosos. Y cuando él inaugura, sigámosle la pista, no nos perdamos al Mishkan, al santuario, a la tienda. Y fíjense que estamos en Sukkot, estamos habitando en Sukkah, una remembranza de una tienda montable y desmontable que hace referencia a este cuerpo. Tantas figuras que más allá del sentido literal comunica la escritura. Voy a ir a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 8, y miren esto tan maravilloso. Primero de Reyes, capítulo 8, y voy a leer aquí. Dice aquí, Salomón después hizo reunir en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel, ante el rey Salomón para hacer subir el arca del pacto de Achén desde la ciudad de David, la cual es Sión, y todos los hombres, dice aquí, de Israel, se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del mes de Etanim. Este mes de Etanim dice claramente la escritura que es el mes séptimo. También tiene como nombre Tishrei. Entonces, aquí tenemos que en el mes de Tishrei, también llamado Etanim, cuando Salomón va a inaugurar el templo, lo está haciendo exactamente para el octavo día, para Shemini. Y bueno, todo lo que sigue aquí en este capítulo séptimo, que es bastante extenso, cuando Salomón ora y pide que cuando el pueblo pierda las batallas, que cuando el pueblo caiga en derrota por su pecado, que si el pueblo se arrepiente, que si se humilla, que si busca el rostro del Señor, entonces él le está dedicando el lugar al Señor. Pero miren aquí, salté al versículo 65 de Primero de Reyes, capítulo 8. Dice, así, en aquella ocasión, Salomón y todo Israel con él,
una inmensa asamblea que acudió desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Miren lo que dice aquí. Celebraron la solemnidad delante de Hachén, nuestro Dios, por 7 días. Les pregunto, ¿qué celebraron? Si celebraron en el mes de Tishrei o Etamín una celebración por 7 días. Pues todos podríamos responder al unísono que celebraron Sukkot. Y en medio de esa celebración de Sukkot, ¿sí? Celebraron la solemnidad delante de Hachén, nuestro Dios, por 7 días. Y fue tanta la emoción que dice, además por otros 7 días había una fiesta maravillosa al inaugurar este santuario. Pero mire lo que dice aquí, el verso 66 dice, al octavo día. Entonces, tenemos clara referencia de la escritura para afirmar que Salomón inauguró el templo en el mes de Etanim o de Tishrei, muy claramente. Ahora, el texto dice, y quiero recordar aquí, el día 1 del mes séptimo es Yom Teruah. Ya lo estamos haciendo desde el día 1. Luego el día 10 es Yom HaKippurim. Y el día 15 empezamos Sukkot. Y el próximo lunes es el sexto día de Sukkot. Y el próximo lunes es el séptimo día de Sukkot. Y el próximo martes, perdón que aquí me confundí, el próximo martes, que correspondió en esa oportunidad, como siempre, al día 21, será el día séptimo de Sukkot. Número 1, un hecho histórico. El templo, el santuario, el Mishkan fue construido, el Mishkan de piedra y madera, en el tiempo de Sukkot y fue consagrado el día octavo. Ese es un hecho histórico importante, muy, muy importante. Ahora, sigamos leyendo, grabando este día 21, séptimo día de Sukkot. Vamos a otro hecho histórico muy importante que ocurrió en un día 21, o sea, en el contexto de la convocatoria de Sukkot y de Shemini Atzeret, o sea, el día octavo. En un Sukkot, específicamente, durante una temporada de Sukkot, muchísimos años más tarde, después de que Salomón levanta este templo, Israel cae en desgracia y va al exilio y vuelve, y el Señor levanta al profeta Ageo. Exactamente quisiera que leyéramos Ageo 2 del 1 al 9, todo en relación al santuario. Vamos a leer Ageo 2 del 1 al 9. Por eso les pedí que revisáramos, que tuviéramos presente la fecha 21 del día séptimo de Sukkot, que es 21 del mes de Etanín o de Tishrei. No nos confundamos porque estamos en una terminología que no es muy familiar para nosotros. Pero voy a ir a el texto de Ageo. Miren esto, Ageo 2:1, el 21 del mes séptimo. Por eso les hice en la transparencia esa relación día 1, luego día 10, luego día 15 y día 21 es el último día de Sukkot. El 21 del mes séptimo, la palabra de Hachén llegó por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y aquí hay algo muy interesante que enseñamos hace unos días. Y a Josué, que ya nosotros sabemos que no se llama Josué, sino Yehoshua. Aprendimos que hay un Yehoshua
que fue el que entró al pueblo a la tierra prometida, pero este es un Yehoshua no Ben Nun, sino Ben Josadac. Este era un sumo sacerdote en el tiempo del regreso de Babilonia. Y es muy interesante que el profeta Ageo está hablando a un sumo sacerdote, porque un sumo sacerdote está directamente relacionado con la obra del santuario, con ministrar al pueblo, con hacer compatible al pueblo. El pueblo ha regresado de Babilonia y el templo está abandonado y sin restaurar. Y aquí hay algo que tiene una connotación histórica, pero también profética. Y entonces Ageo le pregunta al gobernador y al sumo sacerdote, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su primer esplendor? Está hablando del templo que inauguró Salomón. Y está preguntando, ¿y cómo la veis ahora? Y dice, ¿no son ella y la nada una misma cosa ante vuestros ojos? Entonces aquí hay un estímulo del profeta Ageo, pero también hay una profecía hacia el futuro que tiene que ver con el día octavo. Le dice, ahora pues, esfuérzate, Zorobabel. Ese es el gobernador. Y esfuérzate tú también, Yehoshua ben Yosadac, sumo sacerdote. Esfuércese también todo el pueblo. Dice a Chen, actuad porque yo estoy con vosotros. Y luego les dice, dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la parte seca. Aquí la profecía se desconecta del tiempo histórico, de la restauración del templo de Salomón y mira hacia el futuro. De aquí a poco, yo estremeceré los cielos, la tierra, el mar, la parte seca, estremeceré a todas las naciones. Eso está por ocurrir, mis amados hermanos. Estamos en los tiempos cada vez más cercanos en que las señales de la escritura indican que de aquí a poco, pero imagínense que esto fue dicho por el profeta Geo al regreso de la cautividad babilónica. Y él está diciendo de aquí a poco, pero ese tiempo es para el día octavo que cada vez está más cerca. De aquí a poco estremeceré a todas las naciones. Y dice, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa. Como ustedes recuerdan, la gloria del Mizcán que levantó Moche en el desierto, habitó el Mizcán. Cuando Salomón levantó el templo, la gloria llenó el templo. Y aquí está diciendo que después de un estremecimiento de los cielos, la tierra, el mar, él va a estremecer a las naciones y vendrá el deseado y él va a llenar de gloria la casa. Y entonces a un pueblo que ha regresado de la cautividad les está animando y les dice, mía es la plata y el oro, pero luego hace una afirmación muy preciosa con la que cierra esta profecía, que la tengo aquí en rojo, en el verso 9, cuando dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Está hablando del día octavo. Cuando la escritura, siempre que usted lea en la escritura la palabra postrera, está hablando en términos muy concretos del final de los tiempos. Entonces, el día octavo, por eso les dejé aquí en la transparencia, volví a la transparencia, que va después del día séptimo, lo subrayé aquí con rojo porque fue el día de la profecía que acabamos de leer de Ageo. Estamos introduciendo un tema interesante. Entonces, este es el segundo hecho histórico importante relacionado a Shemini Atzeret, la inauguración del templo y una profecía para el tiempo postrero, para el tiempo postrero. Péguelos, todas no, péguelos. Le agradezco a cualquiera que tiene el micrófono abierto o a Ivancito que tiene el control de los micrófonos si neutralizamos ese micrófono. Entonces, nos quedamos aquí en la profecía, pero ahora aquí tengo una imagen del templo de Herodes. Esta gráfica que no es otra cosa que una maqueta
que todavía los que van a Israel la podemos ver allí como una maqueta del templo de Herodes. Un día en ese templo el Mesías se paró frente a él y dijo dos cosas. Primero, en Juan 2:19 dijo muy claro, parado frente a ese templo, aquí está, destruid este templo. Aquí vamos conectando y vamos pasando del lenguaje literal al lenguaje figurado, al lenguaje profético. Destruir este templo, o sea, este de la fotografía, pero él está haciendo un juego de palabras y está diciendo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, durante 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Vamos conectando el pasado histórico con el futuro profético. Mashiach se para frente a este templo de Herodes y dice, destruyanlo, que yo en 3 días lo levanto. Estaba hablando del templo de su propio cuerpo, pero otro día su afirmación es mucho más audaz frente al templo. Dice en Mateo 12:6, os digo que alguien mayor que el templo está aquí delante de ustedes. ¿Qué quiso decir el Mesías con eso? Quiso decir lo que muchos no han comprendido, que todo esto desde el Mizcán, desde el sacerdocio levítico, desde el sumo sacerdote Aarón, desde el templo de Salomón, desde el templo de Herodes, es una pedagogía para ayudarnos a entender cosas de mayor significación que no es terrenal, sino eterna. Yo quisiera, para algunos, como ya lo he repetido, que revisáramos, recordáramos, y otros seguramente por primera vez lo veamos esta noche, esta tarde. No, por tema de tiempo, no me detendría a leer los textos, pero yo les voy a mandar esta presentación. Esta transparencia le he colocado por título El octavo día y su importancia. El octavo día fue determinante en todos los, vamos a llamar, rituales de purificación, de compatibilización personal o sacerdotal. Vamos a darle toda la, vamos a descubrir toda la importancia del día octavo. Ustedes recuerdan que entre los capítulos 1 al 6 de Levítico están todas las clases de sacrificios, de corbanot. El capítulo séptimo y octavo de Levítico es la consagración de Aarón y sus hijos como sumos sacerdotes. Y Aarón y sus hijos, al ser consagrados, fueron consagrados durante 7 días. En esos 7 días ellos estuvieron aislados en el Mishkan, en el santuario. El Señor llenó sus manos y tuvieron que pasar por una serie de procedimientos, para no llamarlos rituales, de procedimientos para hacerse compatibles espiritualmente. Tuvieron que sacrificar una serie de animales, pero su servicio oficial como sacerdotes fue inaugurado el octavo día. Tengámoslo presente. El octavo día fue la inauguración del sumo sacerdote Aarón y de sus hijos. Recordemos que la realidad de esto era una pedagogía que tenía una figura, un símbolo hacia el futuro de las cosas mejores. Muy bien, entonces el octavo día, al inaugurar el sacerdocio, marca la transición de la preparación a la actividad del propósito por el cual Dios llamó a los sacerdotes arónicos. Pero hay otros casos muy interesantes que hemos aprendido en Levítico, y es el procedimiento mediante el cual el Metzorá es la palabra que han traducido como leproso. Ya hemos aclarado que no se refiere a lepra, ya hemos explicado de qué se refiere. Y
en el procedimiento para ser compatible a un Metzorah, había que llevar una serie de acciones que duraban 7 días en el santuario. Él tenía que ser examinado por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote examinaba su piel, su cuero cabelludo y era muy meticuloso. Si el Metzoraim en plural era declarado compatible, entonces él el octavo día podía reintegrarse a la congregación después de presentar su respectivo corbán. O sea que si no pasaba por los 7 días, no podía reintegrarse a la comunión con el santuario ni con la congregación. 7 días de purificación o de compatibilización, había que traer una serie de ofrendas y en el octavo día era restaurado a la comunidad. Otros temas un poquito más fuertes o igualmente fuertes eran los temas de los flujos en los varones y en las damas. Hablamos de enfermedades de transmisión venérea y tanto hombres como mujeres, tras 7 días de purificación, de compatibilización, mediante los cuales se sometían al riguroso procedimiento de su arrepentimiento, de imponer sus manos sobre los corderos, etcétera. Al octavo día, ellos podían entrar de vuelta a la congregación. Miren el valor del octavo día. Una persona no podía entrar al octavo día si no había pasado por los 7 días anteriores. Muy bien. Entonces, todo esto comenzando por el desierto, indica que un santuario terrenal fue instaurado aquí, pero que era una figura del celestial. Aquí está una gráfica de ese santuario que hemos estudiado. Y aquí el libro de los Hebreos capítulo 9 dice, tenía en verdad el primer pacto, ya hablamos del pacto de los antiguos, ordenanzas de culto y un santuario. Es muy especial esta frase que usa seguramente el apóstol Pablo, autor de los Hebreos, un santuario terrenal. Esto es muy importante porque vamos a dejar de hablar en Shemini Atzeret de las cosas terrenales, de las cosas corruptibles, de las cosas removibles, porque vamos a entrar en una dimensión de las cosas incorruptibles, de las cosas inconmovibles, de las cosas eternas. Entonces, esta frase muy bien usada por el apóstol Pablo acerca de un santuario terrenal bajo el pacto de los antiguos o el primer pacto era algo material. Ahí están los materiales, el diseño era algo material, era algo visible, era algo que pertenecía a este mundo físico, pero el apóstol Pablo está diciendo que era algo netamente terrenal, que era una figura, que era una sombra, pero que no pertenece al celestial. Es más, en algún lugar el libro a los Hebreos dice que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo, porque era algo terrenal. Entonces, el santuario terrenal o Mishkan tenía un propósito pedagógico, tenía un propósito simbólico. Lo que él estaba haciendo era prefigurando realidades del cielo, pero no era el fin en sí mismo, era simplemente una sombra de lo eterno. Esto es precioso, porque faltaba que se hiciera manifiesto lo eterno. Mashiach tenía que venir y Mashiach no vino de este mundo, él vino de la eternidad. Yehoshua como sumo sacerdote, según el orden de Malik Sedek, entró al cielo mismo con la ofrenda de su sacrificio. Él no se presentó en un santuario terrenal,
Él subió con vestiduras viles delante de su propia corte de justicia en el cielo y presentó, según está en el libro de Zacarías capítulo 3, la ofrenda por nuestro pecado. Todo lo que se hizo en ese santuario, escuchen con atención y tratemos de grabarlo, corresponde a lo terrenal, corresponde a algo que era una sombra, una figura. Aquí les he preparado un cuadro para que lo tengan de lo que es el octavo día como parte de los procedimientos de purificación, consagración y redención. Y voy a repasarlo rápidamente. El caso en la Torá, el texto bíblico, el significado del octavo día y cómo Yehoshua cumple todo eso. La consagración de los sacerdotes, ya entendemos que es al octavo día, ellos iniciaban su sacerdocio. Yehoshua realmente fue consagrado como nuestro sacerdote eterno celestial. Era simplemente Aarón y sus hijos una manifestación terrenal de algo más grande. Ya vimos la purificación del leproso, había una restauración total y había una reintegración a la comunidad. Y cuando Machiach, aquí en la tierra, un Metzoraín, un leproso, como está la traducción, le dice en Mateo 8 del 2 al 3, miren qué precioso. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Él le dice, quiero, sé limpio. Dice que le tocó y él fue limpio, fue compatible, pero algo hizo Machías. Le dijo, ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos. O sea, tienes que ir al santuario, tienes que presentarte al sacerdote y tienes que completar el ciclo que termina el octavo día. Porque él no vino aquí a violentar su propia Torá. Bueno, vimos la purificación del flujo, vimos algo que voy a mencionar esta tarde. Cuando nacía un hijo varón, lo aprendimos en Levítico 12:13, el octavo día, ese hijo de Abraham entraba de manera formal al pacto de Abraham. ¿Cómo? A través de la circuncisión. ¿Cuándo se hacía? Y aún en el pueblo judío se hace la circuncisión de un niño al octavo día, indicando que si no pasas por el pacto, y no es el pacto de la circuncisión es una señal, pero si no has entrado en pacto, ¿cómo vas a ir al octavo día? Yehoshua mismo fue circuncidado el octavo día. Eso está en Lucas 2:21, porque él vino a cumplir la Torá. Entonces, vamos entrando en materia. Shemini Atzeres es la fiesta del octavo día y significa nuestra reunión íntima con Hashem. Tras un ciclo profético que empezó en Pesach y que termina el próximo lunes con el último día de Sukkot. ¿Qué representa entonces el octavo día? Voy a darles un poquito de contexto ahora. El octavo día representa el estado eterno con Adonai. Por eso no tiene sentido que nosotros digamos, vamos a invitar a alguien a la convocatoria del octavo día si ese alguien no conoce a Adonai, porque no es el momento. Estamos hablando de un ensayo, de una cita privada que se va a llevar a cabo, quiera el Señor, más temprano que de lo que nosotros anhelamos. Y finalmente, en Mateo 28:1, qué hermoso, la resurrección de Yehoshua. Yehoshua resucita en el Shabbat, pero se hace visible cuando las mujeres van el primer día de la semana a la tumba. Ahora, si somos buenos para los cálculos tan sencillos como este, si hay 7 días de la semana y el Mesías se presenta el primero de la siguiente semana, ese es el octavo día. No nos perdamos, pero es que hay que manejar el lenguaje simbólico y el lenguaje literal. El primer día de la siguiente semana
después de que han pasado 7, es el octavo. La resurrección visible de Mashiach a la gente se da el octavo día, indicando que hay un inicio de la vida eterna por medio de una nueva creación. Nos estamos conectando entonces, mis amados hermanos, con el sentido profético del octavo día. Continúo aquí. Como sencilla manera de enseñar desde el contexto de la escritura, ¿cuál es la clave profética? Entendemos que el número 7 se refiere a la totalidad del mundo natural. En 7 días Adonai creó el cielo y la tierra, el mundo natural. Y entonces el Shabbat cesó, porque él, después de terminar en estos días, a partir de octubre 21, empezaremos el estudio de Génesis, los martes. Después de él terminar la creación, el Shabbat cesó porque se ocupó de la menujá. Ya hemos hablado de esto, del reposo, pero no es del reposo después de 7 días, el reposo eterno. Entonces, eso ocurre a partir del octavo día después de Shabbat. Miren la coherencia tan maravillosa de la escritura. Entonces, recordemos como clave de entendimiento profético, el número 7 en el pensamiento hebreo hace mención a la totalidad de lo que se hace en este mundo. Por eso le dice, 6 días trabajarás, eso es lo que se hace en este mundo. Eso es lo que se hace aquí. El séptimo es Shabbat. Todo lo que se hace en este mundo está representado escrituralmente por el número 7. Ahora, ¿será que eso es todo lo que nos espera vivir aquí en esta fatiga que parecemos hámster dando vueltas allí, 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 moliendo, moliendo? ¿Será que eso es todo? Bueno, eso es la realidad de este mundo, pero cuando nosotros cesamos en Shabbat, estamos diciendo, nosotros esperamos algo trascendente. Nosotros esperamos una nueva creación. Nosotros vivimos esperando la eternidad. Y ese es el sentido del número 8. Entonces, el número 8, más que lo natural de este mundo, el número 8 en la escritura tiene que ver con la trascendencia, con la eternidad, con la nueva creación. Miren lo que vamos a anunciar el martes en la noche. El octavo día marca el final de lo viejo y el comienzo de lo glorioso. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios está diciendo las cosas viejas pasaron, está haciendo un anuncio que tiene connotaciones presentes pero futuras también. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Nosotros pasamos por Pesaj, pasamos por Chabuot, pasamos por Sukkot, las cosas viejas, todo esto que hemos vivido aquí, un día pasará y vendrá algo nuevo y glorioso que no conocemos. Estas son de las maravillas de Dios para nosotros, de la gran esperanza de lo que todavía no ha ocurrido para nosotros. Entonces, ¿cuál es la conexión profética desde el pensamiento hebreo? A ver, y aquí donde tiene valor que seamos cada vez más consecuentes con lo que vamos haciendo. El Shabbat, cuando hoy estamos terminando Shabbat, nosotros lo que estamos es anunciando que estamos viviendo en esta creación, pero que el ciclo de esta creación se va a culminar y entraremos al día octavo. Miren el sentido maravilloso de guardar Shabbat. Cada que yo guardo Shabbat, implica eso que estoy obedeciendo al Creador de los cielos y la tierra. Implica eso que yo respeto al Creador. Implica que yo honro al legislador, que por derecho propio es el legislador.
Pero más allá de algo tan legal, implica que yo estoy anunciando que un día esta creación, esta vida natural que a veces es fatigante y perecedera, va a terminar. Anteayer estaba leyendo una de las muchas crónicas tristes de todas las atrocidades que han vivido familias en Israel desde el 7 de octubre de hace 2 años. Estaba leyendo la manera como una madre logró salvarse a ella y salvar su hijo porque su esposo se puso de escudo y los distrajo a los terroristas para que lo mataran a él, pero él salvó de esta manera a su esposa y a su hija. Esa es la realidad de este mundo. Es un mundo oscuro, malo, caído. Y entonces nosotros junto con la creación de Dios, dice la escritura en Romanos, aguardamos la manifestación gloriosa de lo que Dios va a hacer al crear cielos nuevos y tierra nueva. Miren el valor del Shabbat. Todo está estructurado con base en el Shabbat, para que nosotros en todo tiempo entendamos que este ciclo que nos compete vivir ahora va a tener una culminación, que este mundo creado está guardando la restauración. Esa restauración tiene que ver con el día octavo. Por eso el leproso tenía que pasar por el proceso de 7 días para entrar al octavo. Por eso nosotros nos santificamos, por eso nosotros guardamos los procedimientos, porque vamos a entrar al octavo. Y no es una condición, es que sabemos que vamos a entrar al octavo. Y por eso la escritura dice que el que sabe estas cosas se purifica a sí mismo, porque aguarda el día octavo. Por eso la parábola de las vírgenes sensatas, porque están esperando el día octavo. Cuando Marta, frente a el cuerpo muerto de su hermano Lázaro, habla con el Mesías, ella tenía muy claro el día octavo, porque el Mesías le dijo: Marta, yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ella no entendía lo que él estaba hablando. Él le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. El día postrero tiene que ver con la eternidad. Entonces, el Machía culmina la obra de redención en el Shabbat. Él muere un miércoles, es sepultado al entrar al Shabbat semanal, perdón, al Shabbat de la convocatoria de Pesach, para cumplir la profecía que él mismo hizo en Juan, que era necesario que destruyeran ese templo y que él en 3 días lo levantaría. Él tiene que pasar 3 noches y 3 días como Jonás en el vientre del pez. Él, sepultado un miércoles, a jueves, a viernes, a Shabbat, resucita al Shabbat cuando el día siguiente, el octavo, está iniciando. Y mientras el sumo sacerdote, en un día de primicias, que es el primer día de la semana siguiente después del Shabbat de la convocatoria, está presentando la primicia, el Homer Rechit, las mujeres están yendo al sepulcro y lo ven resucitado. Eso es un día octavo. Entonces, todo lo que se hace en esta tierra tiene que ver con 7. El mismo Machía culminó la obra de redención en un Shabbat y abrió el nuevo ciclo de vida eterna, lo hizo público al amanecer del octavo día. ¿No les parece maravillosa la coherencia de la escritura, mis amados hermanos? Entonces, al entrar este martes, que nos congreguemos a partir de las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami. Los hermanos de Colombia se conectan a las 7 de la noche. Vamos a hacer un ensayo profético, mis hermanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora que tenemos entendimiento, al guardar la convocatoria,
estaremos mirando con expectativa a nuestro futuro. Y es muy hermoso e importante y necesario que nosotros seamos entendidos de los tiempos. Es muy importante. Entraremos a un tiempo el próximo martes como un ensayo profético. Y todo esto que hemos vivido como un ensayo, desde el primero de este mes séptimo, cuando sonó el chofar, luego el 10, cuando estuvimos en Yom HaKippurín, y luego el 15 del mes de Tishrei, no de octubre, cuando entramos a los 7 días de Sukkot, que culminan el lunes, anunciaremos al estar convocados el próximo martes que vendrá un sonido maravilloso que nosotros reconoceremos. Podríamos decir que son los grandes hitos proféticos que nos esperan al pueblo de Mashiach. Sonará el último chofar y él aparecerá en las nubes del cielo. Los muertos en Mashiach serán resucitados, nosotros seremos transformados, entraremos a un tiempo maravilloso que se llama el gobierno de la Torá, muy conocido para muchos como el milenio. En ese tiempo de el gobierno de la Torá, llamado el milenio para muchos, entraremos todos aquellos que fueron resucitados en la primera resurrección y entraremos nosotros, como dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado. Oro porque yo quede y tú quedes y nosotros quedemos. Oro que estemos vivitos y saludables esperándolo. Y si nos ha llevado antes, bueno, estamos seguros nos va a levantar al sonar ese chofar. Establecerá su gobierno con vara de hierro y entraremos a ese gobierno las personas que fuimos transformadas y las personas que fueron resucitadas. Pero habrán muchos que al final de esa tribulación, hombres que no son del Señor, van a entrar al gobierno de la Torá y van a estar vivos. Y como están vivos, pues van a entrar a ese gobierno, pero también como no tienen parte en la primera resurrección, en su tiempo irán muriendo. Si el Señor les ofrece en ese tiempo salvación o no, yo no lo puedo decir. Lo único que yo sí puedo decir por la escritura es que antes, escuchen lo que voy a decir, con la autoridad de la escritura y de la palabra, antes, mientras no suene el último chofar, escuchen con atención esto, Mashiach es sumo sacerdote. Por lo tanto, mientras no suene el último chofar, él es sumo sacerdote. Todavía él es también el corbán perfecto ofrecido para el pecado del mundo. Pero una vez suene ese chofar, él ya no vendrá como sumo sacerdote. Él ya vendrá como rey. Y la escritura lo dice muy claro en Hebreos 9:28, que él ya no vendrá con relación al pecado. Cuando Mashiach vuelva esta segunda vez, él ya no vendrá con relación al pecado. Él vino con relación al pecado cuando pisó con sus pies santos y puros esta tierra, cuando caminó por esta tierra, cuando murió por nosotros en el madero y cuando resucitó y ascendió al cielo, está en un lugar maravilloso ejerciendo su sacerdocio a favor nuestro. Entonces, decir que durante el gobierno de la Torá, todos aquellos que hoy no lo han reconocido, no lo han aceptado, no han confesado
que son pecadores necesitados de salvación, decir que en ese tiempo tendrán oportunidad, por la escritura yo no lo puedo decir, pero sí puedo decir lo que la escritura dice. Él vendrá sin relación con el pecado, ya no vendrá a presentar un sacrificio porque ya lo presentó. He allí, hermanos, la carga de responsabilidad y de urgencia de que nosotros no seamos tan cómodos en eh, en nuestra posición de salvos, redimidos. Sí, vamos felices a la nueva Jerusalén, a los cielos nuevos, a la tierra nueva, pero nos es necesario hacer las obras del que nos envió. La escritura dice, entre tanto que el día dura, ahora es de día, hermanos, pero viene la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, después de ese final, de ese gobierno de la Torá donde habrán justificados y no justificados, cohabitando y viviendo juntos. Por supuesto, el gobierno estará en las manos del rey con mano de hierro, pero ellos irán muriendo. Al final de los 1000 años vendrá una expresión muy clara que se llama la batalla de Gog y de Magog. Al final de ese tiempo viene el juicio de los no redimidos, el mar y los sepulcros devolverán a sus muertos y serán presentados para ser juzgados por sus obras. Y finalmente, Apocalipsis dice que aquí está la conexión. He aquí, dice Apocalipsis, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Si lo leemos en el término correcto, decimos, he aquí el santuario de Dios morando con los hombres. La nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva. Ese es el día octavo. La presencia de Adonai con nosotros, nosotros transformados, libres de esta naturaleza pecaminosa, viéndolo a Él cara a cara sin morir. Pero mis amigos, cuando la puerta se cierre, ¿qué harán aquellos a los que pudimos comunicar el Evangelio y nosotros no lo hicimos? Acuérdense que en la parábola de las vírgenes insensatas, la puerta se cerró. Cuando la puerta se cierra, se da inicio a una realidad que no tiene conexión con el 7, que no tiene conexión con la obra humana, que no tiene conexión con lo natural, que no tiene conexión con lo hebel, con lo corruptible, con lo removible. Cuando la puerta se cierre, las cosas corruptibles habrán cesado. Shemini Atzeret, cesación, retención, hasta allí. No habrá más tiempo si nosotros no hacemos la obra de Adonai. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dure, hermanos, hermanos, Shemini Atzeret tiene que ponernos en una connotación de mucho gozo, pero también en un sentimiento de mucha responsabilidad. Aquí dice Hebreos 9:28, así también el Mesías fue ofrecido, aquí dice muy claro, una vez por todas. No será ofrecido dos veces, fue ofrecido una vez por todas. Esta palabra para llevar la carga es una palabra que los que hemos estudiado Éxodo y Levítico la entendemos perfectamente. El cargador, el nací, para llevar la carga de los pecados de muchos, y dice, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no vendrá en relación con el pecado. Ya no vendrá a morir por los pecadores. Dice, se aparecerá sin relación con el pecado por segunda vez a los que lo esperan para
salvación. Esta salvación es la que tiene que ver con el depósito de la vida eterna. Hermanos, qué maravilloso que nosotros, por la Escritura, podamos tener esta convicción tan sencillamente maravillosa. Esta alegría y este gozo, como dice el texto de la Escritura, el gozo de la salvación es mi fortaleza. Hermanos, cada que pasan los días, más consciente soy de lo inmerecedor que soy de su salvación. Cada que pasan los días, soy más consciente de mi fragilidad humana. Cada que pasan los días, me siento más reconocido por una salvación tan grande. No tengo ninguna explicación más allá que el amor entrañable de Adonai por mí para que me haya escogido. En medio de mi casa, mis hermanos vino y me comunicó la palabra y he sido bendecido con una salvación tan grande, pero yo no la logré ni la lograría jamás. Es un regalo inmerecido. Luego, yo, junto con todos ustedes, debemos hacer fiel obediencia a la exhortación del Señor. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, hablar de Dios no necesariamente es comunicar el Evangelio. Iniciar conversaciones espirituales o religiosas sin presentar el Evangelio no es suficiente. Nosotros, como dice la Escritura, necesitamos presentar el Evangelio con claridad, como un asunto legal mediante el cual solo podemos ser salvos por la gracia de Dios, descansando en la obra de el Corbán perfecto que puso su cuerpo en el madero por nuestros pecados. Hermanos, estamos cada día más cerca, como dice Romanos, del día octavo. Hermanos, la Escritura dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Y entre más está avanzada la noche y entre más profunda es la oscuridad, la persecución arreciará. Los que no estemos afianzados de manera coherente a la Escritura, los que no tengamos la Escritura en la mente y en el corazón, seremos un poco deficientes en la comunicación del Evangelio. El Evangelio no es exclusivo para el que tiene el don del evangelista. El Evangelio debe ser comunicado por compasión a cada persona que el Señor en su bondad pone a nuestro alrededor. No podemos descansar simplemente en el hecho de que por gracia nos espera el día octavo. No podemos descansar, no podemos ser tan complacientemente cómodos. Qué preciosa la palabra del Mesías en Juan 9:4. En Juan 9:4, él sanó a un ciego de nacimiento y eso generó toda una revuelta espiritual con los fariseos. Pero Mesías dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Estoy seguro que a los hermanos de Miami y estoy seguro también con relación a los hermanos de Medellín, en un tiempo les entregamos suficientes folleticos con la pregunta, ¿tienes certeza de tu salvación?
Esa es una maravillosa munición de guerra que debe ser utilizada, hermanos. La escritura dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia acerca de la esperanza que hay en nosotros. Bendito sea Dios que el próximo martes entraremos al día octavo. Disfrutaremos de la convocación, pero también es una oportunidad para que nos preguntemos, aparte de la alegría que me da saber que voy a entrar al día octavo, ¿cuál es mi carga por los que amo? Si yo pensara en este momento, si tú pensaras, si nosotros pensáramos con un papel y un lápiz y comenzáramos a hacer una lista de personas que son cercanas a nosotros, hermanos, sobrinos, primos, cónyuge, compañeros de trabajo cercanos, podríamos tener paz y saber que fuimos lo suficientemente coherentes y responsables para presentar el Evangelio. El apóstol Pedro dice que estemos preparados para que con mansedumbre y reverencia presentemos el Evangelio. Es menester que la fiesta, la convocatoria, que nos produce tanta certeza y alegría y tanto entendimiento, espero que la exposición de la palabra en relación al octavo día nos abra y despierte nuestro entendimiento, pero también que despierte el peso de responsabilidad que tenemos. Si tú por alguna razón no te sientes listo para presentar el Evangelio, lo que yo te animaría es haz la lista, comienza a orar y pídele a un hermano que esté cerca de ti, al menos, que sí tiene la facilidad y la capacidad de presentar el Evangelio. Pídele y ponte de acuerdo con él y planeen la oportunidad para con cada estas personas de tu lista presentar el Evangelio. Porque, como dice Hebreos 9:28, Mashiach ya no vendrá en relación al pecado. Mashiach vendrá como rey. La puerta de las bodas se cerrará. No podríamos decir que hay injusticia en esto, porque el Evangelio se está exponiendo en nuestra generación y desde que la era mesiánica comenzó por más de 2000 años. No habría injusticia el día que la puerta se cierre, pero sí habría una sensación de mucha responsabilidad si nosotros, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Yo quisiera animarles con esta palabra de Dios que tenemos la alegría de revisar para darle gracias al Señor. ¿Cómo es de maravilloso, hermanos? Oremos. ¿Cómo es de grande este plan? ¿Cómo es de coherente? ¿Cómo nos llena de alegría conectar la escritura? Qué conexión preciosa que antes no podíamos hacer de Levítico con la obra redentora de Mashiach.
Qué glorioso es que el Señor haya tomado en los tiempos de su paciencia el considerar suficiente periodos de 7 días, semana tras semana, año tras año, en los cuales se vive naturalmente y se hacen obras terrenales aquí, y que en esta vida natural, doméstica, repetitiva, de trabajo fatigante, en la mayordomía y administración de él, un día alguien salió de su zona de confort y vino y me comunicó el Evangelio. Dale gracias al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Cómo bendigo la vida de aquella persona que me conectó ese día por el Evangelio. Me puso en contacto con la vida incorruptible. El día que las cosas viejas comenzaron a pasar y que han sido día tras día, se han ido haciendo nuevas. Todo el amor y revelación que has manifestado a mi corazón. Démosle gracias al Señor. Es una salvación tan grande el haber sido inscritos en el libro de la vida. Qué alegría, hermanos. Hay felicidad para aquel a quien la muerte segunda no le compromete. Hay felicidad para aquellos que estamos inscritos por la gracia en el libro de la vida. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias por abrir poco a poco los ojos de nuestro entendimiento a través de tu palabra. Gracias por darnos la alegría de entender las convocatorias. Cada vez abres a nuestros ojos un panorama tan maravilloso, tan coherente. Cada día nuestra expectativa es mayor, Señor. Gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu libertad. Gracias porque estamos esperando el día que suene ese chofar. Gracias porque estaremos satisfechos y muy felices porque despertaremos a tu semejanza. Señor, cuál amor nos has dado para que seamos llamados hijos de Adonai. Te damos gracias, Señor. Yo te bendigo, pero Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no vivimos con la carga del que no te conoce. Tenemos tantas oportunidades, tenemos tantos encuentros, conversamos de tantas cosas y necesitamos aprovechar las oportunidades. Padre, tu palabra nos dice esta noche, me es necesario hacer la obra del que me envió entre tanto que el día dura. La noche vendrá cuando ya nadie puede trabajar. No esperemos a que la puerta se cierre para entrar con una complacencia egoísta. No puede ser, perdónanos, Señor.
Hermano, ¿estarías dispuesto a hacer tu lista? ¿Estarías dispuesto a invertir un tiempo diario para orar? ¿Harías y haríamos arreglos en nuestra agenda para buscar encuentros sobrenaturales con las personas que hacemos en la lista? Hermanos, ¿lo haríamos? Habla con el Señor, exprésale al Señor, allí en la quietud de tu corazón, mientras le das gracias al Señor, mientras lo bendices. Nos pondríamos, hermanos, con toda responsabilidad, con toda diligencia, con todo gozo y expectativa a la tarea de comunicar el Evangelio. Tenemos, por la gracia de Dios, una congregación. El que sea una congregación virtual no nos hace menos congregación. Tú podrías acercarte a alguien, tú podrías comunicarle el Evangelio. Y sé que la mayoría de los que están aquí están y son edificados con el discipulado fundamento con el cual de lo recibido del Señor nosotros podemos dar a otros. Que venga el octavo día, que venga pronto. Pero Señor, que los que amamos, que los que tú has puesto cerca de nosotros, por favor, que no se queden por fuera cuando la puerta se cierre. Haz tu oración allí mismo, allí donde estás, hermano. Haz la lista. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta salvación tan grande. Estamos reconocidos, Señor. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos de tener una familia espiritual, una congregación. Podemos encontrarnos aquí como congregación. Podemos tener tiempos individuales a través de los procesos de arrepentimiento, a través del discipulado, fundamento. Eso es para implementarnos unos a otros para comunicar el Evangelio a los que no lo tienen. Tenemos mucho que podemos dar, hermanos. Señor, al terminar este ciclo del año de las convocatorias, queremos renovar nuestro compromiso contigo en todos los sentidos. Queremos renovar el compromiso por la evangelización. Queremos renovar el compromiso por el discipulado. Queremos renovar el compromiso con el sustento de tu obra. Señor, tu palabra dice con toda claridad cómo tú diseñaste todos los aspectos de tu obra sin dejar uno solo por fuera, incluyendo la manera como tú sustentas la obra que se hace. Tu palabra dice en el Evangelio, no pondrás bozal al buey que trilla, conectando con la Torá. Y tu palabra pregunta,
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de la viña? Y tu palabra en el Evangelio sigue preguntando, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegamos lo material. Y tu palabra continúa diciendo, el Señor ordenó que los que sirven del altar participen y que los que trabajan en el Evangelio se sustenten del Evangelio. Qué conexión hermosa de la Torá con el Evangelio. El apóstol Pablo dice, doy gracias de que al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí. Padre, yo bendigo la vida de cada hermano que expresa fidelidad con esta obra, con esta casa, con este ministerio, con cada dador alegre. Te pido para cada uno de ellos tu bendición. Te pido que protejas sus recursos conforme tu promesa. Y Señor, también oro por mis hermanos que por alguna razón no lo hacen, para que tú les reveles su desobediencia y para que tú los guíes a hacerlo, no tanto por la obra, sino por el cerco de protección que ellos construyen al hacerlo. Señor, que no nos comamos la semilla y el devorador trabaje en nuestra viña y la plaga toque la morada y el trabajo se haga estéril. Gracias, Señor, por esta familia congregacional, por cada uno de mis hermanos que juntos aprendimos y aprendemos a conocerte, a honrarte y a servirte. Bendito sea tu nombre. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a proclamar la bendición que el Señor diseñó, designó para su pueblo. Que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo los bendeciré. Señor amado, oh Hashem Shebaot, nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Tú has prometido que pondremos tu nombre sobre los herederos de Israel. Señor, yo con temor reverente invoco tu nombre sobre mis hermanos, herederos de Israel, para que tú los bendigas, para que tú los guardes. Bendícelos tanto que los tengas que guardar. Te pido que tú ilumines el rostro de ellos, que tú pongas en ellos tu gracia, que tú vuelvas su rostro hacia ellos y que tú les des shalom, les des paz, por los méritos maravillosos del nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra. Amén y amén y amén. Un anuncio, hermanos, antes de que nos despidamos, tengo varios anuncios. Estamos técnicamente terminando el ciclo de Torá anual.
El próximo martes, cuando celebremos Shemini Atzeret, el siguiente día miércoles, esto no es de las convocatorias oficiales de la Torá, pero el siguiente miércoles se llama Simchat Torah. Simjá en hebreo es alegría, alegría de la Torá. Y allí empieza el nuevo ciclo de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la escritura. Y desde que empezamos este camino, hemos estudiado la parachá semanal. Por 10 años lo hemos hecho. Pero vamos a cambiar de ritmo. Vamos a hacer 2 ajustes. Esto no es la primera vez que lo comunico. Ya lo había comunicado en algún viernes, para que los hermanos podamos celebrar Shabbat como el ingreso del Shabbat el viernes al caer la tarde y tener tiempo como familia, los que estamos en familia, tener nuestra cena, nuestro pan de Shabbat, las velas, el vino y una cena y un tiempo en la palabra, porque es el propósito, y teniendo en consideración que como que no es nada pedagógico que un hermano que trabaja tan duro como algunos de ustedes trabajan, de lunes a viernes, pues lo tengamos el viernes en un estudio que puede ser pesado para su fatiga y cansancio. Entonces estoy haciendo unos ajustes que los he ido comunicando. Número uno, ya no estudiaremos más los viernes la Torá, sino para que tomen nota en este aviso que tengo aquí. Aquí dice Berechit, ese es el nombre de Génesis. El próximo martes 21 de octubre, o sea, después de este martes de la convocatoria de Shemini Atzeret, el siguiente martes será 21 y a las 8 de la noche, horario del este de los Estados Unidos, que corresponde a las 7 de la noche de Colombia, empezaremos el estudio de Génesis y no sé cuánto tiempo vayamos a usar para estudiar Génesis, pero el tiempo que sea necesario. Y las clases van a ser máximo de 45 minutos. Tendremos un tiempo de preguntas, respuestas, y por tarde en 1 hora y 15 estarán despachados. Yo les entusiasmo, les animo. Próximo martes 21, 8 de la noche, tenga un cuadernito nuevo, su Biblia, marcador, su bolígrafo. Vamos a hacer del estudio de Génesis con la ayuda de Adonai algo bien especial. ¿Está claro para todos? A ver, yo le pregunto solo para captar qué tan claro yo puedo hablar. A ver a quién le pregunto. Adrián, ¿quieres repetirle a los hermanos lo que tú captaste? Claro que sí, pastor. Gracias. Eh, Mira, es que ya no vamos a hacer el estudio de la Torah los viernes, sino que se van a hacer el día martes, para que el día viernes, que es el inicio del Shabbat, podamos estar reunidos en familia y compartir pues un momento más agradable. Se va a iniciar con Génesis, tarde ese pelo que se tarde, que todos estemos pues con disposición, tengamos como cuaderno, tengamos nuestra Biblia y ganas de aprender, para obviamente empezar el estudio de la Torah. Perfecto, Adrián. Me alegra la manera como me logro hacer entender contigo. Entonces te voy a ver el martes 21 muy juicioso con tu cuaderno, tu Biblia y todo listo para que estudiemos juntos Berechit. Por supuesto que sí. Excelente, me alegra mucho. Quisiera tener la alegría de verlos a todos. Va a ser algo muy especial. Muy bien, ese es el primer anuncio. El siguiente anuncio es que este lunes es el séptimo día de Sukkot y todos los días hemos estado enviando una meditación. No existe un ceder
para hacer Sukkot cada noche en la casa. Es algo de la familia para estar alegres. Y hemos este año generado 7 tópicos y unas breves enseñanzas para que interactuemos como familia. Yo las he disfrutado con Amanda y espero que ustedes también. Entonces, el próximo lunes es todavía séptimo día de Sukkot y el martes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de Colombia, vamos a tener la apertura de Shemini Atzeret. El miércoles es Shabbat de la convocatoria para los que hayan hecho ajustes y lo puedan guardar. Eh, Otro anuncio que quiero hacer va a partir de un ejercicio ya. ¿Qué tal si todos activan su pantalla? Todos. A la una, a las No puedo. dos y a las tres. Una, dos y tres. Quiero ver sus rostros. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro. Mire, Hilda Ruiz, qué rostro. Muy bien, no lo deje, no lo quite de ahí. Elena, qué elegancia. Iván Darío, qué juvenil. Germán Andrés, qué saludable. Gabriel Gil, qué pinta. Conce Cruz, Santi. Ah, ese Santi es una pinta. Ah, Juan Esteban está ahí con su representante legal, Juliana. Muéstrame el rostro, Juan Esteban. Ya le digo, es que está ahí con la perrita, un segundo. Esa perrita, señor, guárdame de los perritos. Muy bien, yo sé que están allí junticos. Muy bien, no se me vayan, no se me vayan. Ah, esa pinta de Nicolás. Nicolás, te mando un abrazo y un beso de abuelo en la frente. Un beso de abuelo para Nicolás. Ah, no, hasta la perra está en la casa. Qué perra linda. Muy bien, ustedes se ven más lindos así. Miren a Ángela Echandía. Qué bien, Angelita. Uy, Ruth Grisales, rejuvenecida al pie de Luisito. Muy bien, muy bien. Graciela, cuidando de Juan Pablo. Excelente, se ven hermosos. Ahí está mi amigo Juanpa. El iPhone, ¿quién es el iPhone? Identifícate, iPhone. Ah, ese es mi amigo Harold. Muy bien, Harold. Luz Marina, yo sé que a esta hora trabaja. Miren, la idea es la siguiente. No nos vemos congregacionalmente, ¿verdad que no? No nos tocamos, no nos juntamos, no nos abrazamos y nosotros los colombianos y latinos somos, ¿verdad? Entonces déjense ver la carita. A menos que usted esté enfermo o por cualquier razón, déjenos ver la carita. Nos da alegría que nos vimos, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Cuántos apoyan esta idea con un dedito así? Eso, ahí mismo me apaga. Muy bien, así todos. Otro anuncio para los hermanos de Miami. Mandita y Oscar estamos por Miami. Entonces, nos gustaría la semana entrante con todos los de Miami hacer citas para encontrarnos físicamente, porque no tiene sentido pasar por Miami y no abrazarnos. Entonces, me gustaría que todos los que están en Miami se ponga Amandita de acuerdo con ellos y ¿dónde es la cita? ¿En qué Starbucks nos tomamos 4 tazas de café una detrás de otra? Cuadren con Amandita y tenemos la oportunidad de vernos. El siguiente sábado de hoy en 8, aquí en Casa de Martica, tenemos servicio congregacional, los de Miami. ¿Vale? ¿Vale? Siempre denos la alegría de verle su carita. Ustedes son muy hermosos, lavados por la sangre del Cordero. Les mando un abrazo. Shavuot Tov para todos. Chabuazo, gracias, pastor. Ah, miren a Dorita, miren esa elegancia de señora. Ah, qué elegancia, qué Cosa. figura. Miren esa juvenil pareja de Santi con Juliana. Y miren esa carita de jovencito hermoso de Nicolás. Y miren esa elegancia de Ángela, de Graciela, de Harold, de Santi. Ah, no, ese rostro de Anderson es fantástico. Pastor, Una pinta saludable. Elenita, nuestra representante allá arriba, al pie del gobierno federal. Todos, Germancito. Ah, Gabrielito, miren a Tejani, hombre, pero cómo nos quitan la alegría de ver a Tejani, por Dios. Oscar,
Señora, usted ordena. No, solo recordarles que mañana les vamos a dejar saber acerca de vernos presencialmente. Entonces, si cada uno me confirma en qué momento podemos salir, vernos, tomarnos un cafecito, porque estoy coordinando esa parte. Me hace falta tomar café. Eso sí, yo busco excusas para tomar café, el que sea. Adrián, muéstrame tu rostro, Adrián. Ah, esa mucha pinta ese muchacho. Miren esa hermosura de muchacho. Denme un aplauso, Adrián. ¡Qué familia más hermosa nos dio el Señor! Chabuato para todos. Entonces, los de Miami, Ivancito, ¿cuántos nos tomamos? Pastor, lo que usted diga. Estamos listos. Ok, ok. Esta semana nos vemos con los de Miami. Bendiciones para todos. Bendiciones. Me alegra. Bendiciones. Bendiciones, un abrazo. semana. Hola. Abrazo. Esperando el octavo día, juntitos. Dios los Para bendiga. todos. Un Dios los abrazo. bendiga. ¿Cómo se llama el perrito de Juan Esteban y Juliana? Trufa, ¿Ah? trufa. Trufa. Ah, Trufa. Maravilla de nombre. Hasta el perro es bonito. Trufa. Trufa. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Abrazo para Chao. todos.